Las partes de una oración están compuestas por artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, verbo, adverbio, preposición, conjugación, interjección. Artículos son las palabras que acompañan al sustantivo y nos indican si éste es conocido o desconocido, o si es un singular o plural. Los artículos están clasificados por dos tipos, que son definidos e indefinidos. Los definidos se refieren a algo específico, como por ejemplo, el perro está ladrando. Y los indefinidos se refieren a algo no específico, como por ejemplo, encontré un lápiz en la mesa. Sustantivos son palabras que sirven para nombrar personas, animales, cosas, lugares, ideas o sentimientos. En lo que es persona, sería María está en el parque. En animal, el gato duerme todo el día. En objeto, necesito una computadora nueva. En lugar, Ecuador es un país hermoso. En idea, la amistad es muy importante. Adjetivos son palabras que se usan para describir las características de un sustantivo, nombre o idea y se colocan a su lado para complementar su significado. Por ejemplo, tenemos tres formas que se pueden clasificar como calificativo, que son los que atribuyen una cualidad al sustantivo que puede ser concreta o abstracta. Por ejemplo, la niña es muy inteligente. Los posesivos se refieren a la posesión de algo, de un objeto o algo, como por ejemplo es mi libro favorito. Los determinativos se dividen en varios tipos, como demostrativo, indefinido, numerales e interrogativos y exclamativos. Como por ejemplo tenemos quiero una camisa roja. Los pronombres son palabras que reemplazan al sustantivo en una oración y te evitan tener que relacionarlos directamente. Los pronombres se pueden clasificar en personales, indefinidos, indeterminados, relativos, interrogativos y exclamativos, demostrativos, posesivos. Los personales sirven para referirse a la persona que está participando en la oración, como por ejemplo, yo nací en Colombia. Los indefinidos o indeterminados sirven para referirse a una persona o un objeto que es desconocido para las personas que se está emitiendo el mensaje, como por ejemplo, no puedes contarle a cualquiera tus secretos. Los relativos, estos pronombres pueden señalar a una persona que anteriormente ha sido nombrada o introducir oraciones que dependen de otras. Como por ejemplo, Manuel, quien era el bombero del pueblo, salvó muchas vidas. Los interrogativos y exclamativos sirven para preguntar sirven para preguntar o exclamar sobre la identidad de una persona o, o la cantidad de objeto o sustancia. Como por ejemplo, ¿quién es ese niño? Los demostrativos, estos pronombres indican qué tan cerca o lejos está la persona o el objeto al que te refieres. Por ejemplo, esa casa en la punta de la montaña es muy grande. Los, los posesivos son los que expresan la posesión de una cosa por parte del sustantivo, como por ejemplo, los zapatos son míos. Un verbo es una palabra que indica una acción, un estado o existencia. Ejemplo de verbo correr. María corre todos los días. Adverbio es una palabra que modifica un verbo, un adjetivo, otro adverbio o una oración, indicando lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Ejemplo, rápidamente. Juan terminó su trabajo rápidamente. Preposición. Una preposición es una palabra invariable que relaciona los elementos de una oración, indicando origen, destino, lugar, tiempo, causa, etc. En este caso, la preposición es en. El libro está en la mesa. Conjunción. Una conjunción es una palabra que conecta palabras, frases u oraciones, estableciendo relaciones de coordinación o subordinación. En este caso, el ejemplo es y. Compré pan y leche. Interjección. Una interjección es una palabra o expresión breve que expresa emociones, sentimientos o reacciones espontáneas. Ejemplo, ay. Ay, me lastimé el pie. Personales. Las oraciones personales son aquellas oraciones que tienen un sujeto explícito, es decir, indican quién realiza la acción del verbo. El sujeto puede ser una persona, animal u un objeto. Tenemos los siguientes ejemplos. Los estudiantes utilizan plataformas digitales para realizar sus tareas, que el sujeto serían los estudiantes y la acción que realizan
que utilizan plataformas digitales para realizar sus tareas. La profesora crea presentaciones interactivas para sus clases. El sujeto sería la profesora y la acción que crea presentaciones interactivas. Oraciones impersonales. Las oraciones impersonales son aquellas en las que no se menciona un sujeto en específico que realice la acción del verbo. Se utilizan para expresar situaciones generales o abstractas. Por ejemplo, es importante utilizar herramientas digitales de forma responsable. Se está desarrollando una nueva plataforma de aprendizaje virtual. Ha habido un gran avance en la tecnología educativa en los últimos años. Como se puede observar en estos ejemplos, no se presenta ningún sujeto en específico, solo se presentan las acciones que se realizan. Voz activa. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es una construcción gramatical en la que el sujeto realiza la acción del verbo. En una oración en voz activa, el sujeto es el agente que lleva a cabo la acción y el objeto puede ser afectado o experimentar la acción. La voz activa es la forma más común de exponer acciones en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el colegio implementó un nuevo sistema de gestión del aprendizaje. La inteligencia artificial está transformando la educación y la profesora crea presentaciones interactivas. Voz pasiva. La voz pasiva es una estructura gramatical en la que el sujeto o oración recibe la acción del verbo en lugar de realizarla. En una oración en voz pasiva, el objeto se convierte en el sujeto y el agente que realiza la acción se coloca al final o se omite. La voz pasiva se utiliza para enfocar la acción en el objeto o para mostrar desconocimiento o falta de importancia de la gente. Por ejemplo, los exámenes en línea son corregidos automáticamente por el sistema. Aquí los exámenes pasarían a ser el sujeto y la acción sería que son corregidos automáticamente por el sistema. Las herramientas de colaboración son utilizadas para trabajar en proyectos grupales. Aquí se repite. Las herramientas de colaboración pasarían a ser el sujeto y lo demás la acción. Y los datos de los estudiantes son almacenados en un servidor seguro. Aquí el sujeto serían los datos de los estudiantes y son almacenados en servidores seguros, sería la acción. Oraciones imperativas. Las oraciones imperativas son un tipo de oración en las que el verbo del predicado se encuentra conjugado en modo imperativo. Es decir, el verbo está en modo imperativo, nos transmite que la oración conlleva implícita a una orden o mandato. Por ejemplo, investiga en diferentes fuentes para ampliar tus conocimientos. Aquí tenemos que la primera palabra es investiga, es decir, que está dando una orden que se debe investigar. Utiliza herramientas colaborativas para fomentar el trabajo en equipo. Aquí también se repite la palabra utiliza como una orden que se está dando y crea un esquema para organizar tus ideas antes de escribir. Y la palabra crea sería la orden que se está dando en esta oración. Oraciones declarativas. Las oraciones declarativas son aquellas que afirman o niegan algo, es decir, presentan una información de manera objetiva. Son las más comunes en el lenguaje y sirven para transmitir hechos, ideas, opiniones o cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, los simuladores virtuales son útiles para practicar experimentos científicos. La gamificación motiva a los estudiantes a aprender y el uso de dispositivos móviles en el aula ha aumentado significativamente. Como se puede observar en estas oraciones, se puede expresar cualquier idea, opinión o hecho de cualquier tipo de contenido. Gracias. Interrogativa. Esta nos ayuda a obtener información y se formula en forma de preguntas. Pueden hacerse de formas directas y llevar signos de interrogación, como por ejemplo, ¿cómo afecta el uso de plataformas digitales en el aprendizaje de los estudiantes? Pero también se pueden dar sin signos de interrogación, lo que las convierte en oración interrogativas indirectas, como por ejemplo, es interesante investigar qué habilidades digitales necesitan los profesores para integrar la tecnología en el aula. Oración exclamativa. Estas expresan fuertes emociones o sentimientos. Por ejemplo, ¿qué innovador es el uso de la realidad aumentada en aulas? O es importante cómo la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje. Aquí lo más importante son los signos de exclamación que enfatizan lo que estamos diciendo y que siempre tiene que estar presente. Oración dubitativa. Estas oraciones reflejan incertidumbre o dudas sobre un tema. Por ejemplo, no estoy seguro de si la gamificación realmente mejora la motivación de los estudiantes. Podría ser que la integración de tecnología en el aula no siempre sea beneficiosa. Usamos cuando no estamos seguros de algo y tenemos dudas, hablando de una posibilidad. Oración desiderativa. Estas oraciones presentan deseo o aspiraciones. Por ejemplo, ojalá que más escuelas adopten tecnologías educativas para mejorar la enseñanza. O me gustaría que se desarrollara más investigaciones sobre el impacto de la tecnología en la educación inclusiva.
notan que esperamos que algo suceda, ¿verdad? Gracias.